Les queremos dar la bienvenida por venir hoy a todos aquí presentes y a los que nos pueden estar viendo por el medio de esta tecnología. Les queremos dar la bienvenida y pedirles de que entendamos que ahorita estamos en la presencia del Señor, así que traigamos todas nuestras oraciones, todas nuestras cargas, que el Señor nos dice en su palabra que Él es fiel y justo para nosotros, y pues creámoslo y entendamos de que este tiempo es para el Señor. Así que dejemos todas nuestras cargas ante Él y orémosle al Señor que pues nos dé alivio y que sea Él el que sea el dueño y esté tomando el cargo de nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Señor. Te pidemos, Señor, de que toques cada corazón que está aquí presente y a todos los que nos están viendo, Señor. Te pidemos, Señor, que unja, Señor, la mente y el corazón de nuestro pastor para que, Señor, salgan palabras de sabiduría, que vengan palabras de ti, Señor, que nos alimenten, Señor. Te pidemos, Padre Santo, que toques nuestro corazón, Señor, para que cada carga, Señor, cada preocupación que tengamos, Señor, la pongamos ante ti, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos da esa paz que tú nos dices en tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Así que confiamos, Señor, en tu palabra y te pidemos, Señor, que estés aquí entre nosotros, Padre Santo, y dedicamos este tiempo a ti, Señor. Gracias. Amén.
poder, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración, te glorificamos.
acá? También. Buenos días, sean todos bienvenidos, hermanos, a este espacio abierto. Nos ha tocado aquí otra vez. Aquí no tenemos aire acondicionado, ¿verdad? Pero miren, si miran así con detalle, podemos ver las grandezas que Dios hace a veces para nosotros y que ni nos damos cuenta. Un árbol es un árbol, pero es una creación del Señor. Amén. Y a veces cuando lo vemos con detalle, vemos lo verde que es. Y si ustedes se ponen a volar su imaginación, a pensar, ¿cómo lo habrá hecho el Señor para hacer un árbol, ¿verdad? De una semillita. Imagínense la de mostaza y el árbol que se da. Amén. Esas son las maravillas del Señor. Así es que no todo es aire acondicionado. Amén. Así es que si sentimos un poquito de calor también, el Señor nos los manda. Amén. Eso, así me gusta, con ánimo, hermano. Vamos a revisar nuestro calendario de eventos, por favor. Como ustedes saben, para empezar, su teléfono, contrólelo. Pon la vibración, bájale el volumen. Tenemos, hermanos, el próximo viernes 11 de septiembre, el estudio de Apocalipsis. Amén. Este lo va a dar el hermano Dani. En inglés traducido al español es lo mismo que da con las profecías, pero este va a ser el estudio completo de Apocalipsis. Muy bueno para aquellos que no han podido venir. Yo se lo recomiendo. Amén. Hay que hacer el esfuerzo, hermano, porque a veces la verdad se complican las situaciones, no podemos venir. Pero yo creo que depende mucho de nosotros, de poder controlar ese tiempo que le vamos a dedicar al Señor. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros hiciéramos la cuenta de las horas que le dedicamos al Señor, comparado con toda la semana, con todas las horas de la semana, verían que lo que le dedicamos al Señor es bien poquito. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no poderlo controlar si nada más va a ser un rato? Y eso se lo estoy diciendo para mí, hermanos, ¿eh? No se lo estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo para mí. Porque yo también ahí de repente, ¿qué le puedo decir? Se me va la onda. Pero sí, hermanos, vamos a hacer tiempo para todas esas actividades, en especial estos estudios que la verdad son de Apocalipsis y ustedes están viendo cómo estamos todavía y todo esto que está sucediendo ya está escrito, hermanos. Así que se lo recomendamos. Amén. Amén. Próximo viernes 11 de septiembre en este lugar lo va a dar el hermano Denny. Este próximo viernes que viene no hay estudio. Este próximo viernes, el estudio es el 11 de septiembre. Amén. Amén. Para que no nos confundamos, porque a veces llegamos un viernes antes o un viernes después. No, es viernes 11 de septiembre. Amén. 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 Oración para las mujeres también. Todos los jueves de 11 a 12, de 11 de la mañana a 12, las hermanas se ponen en contacto vía teléfono para hacer oración. Amén. De repente todos necesitamos oración, hermanos. Hay unas formas ahí donde pueden ustedes anotar su oración. Las hermanas se la llevan y hacen esa oración para todos aquellos que lo necesitemos. Amén. En ese mismo lugar está también, hermanos, la caja para las ofrendas y diezmos. Amén. Ustedes van, la depositan ahí, porque por el momento no podemos hacerlo como lo hacíamos. Amén. Entonces estamos tratando de adaptar todo de acuerdo a como nos están permitiendo. Amén. Entonces ya saben, próximo jueves de 11 a 12, oración de mujeres. Amén. Hoy, hermanos, tenemos el bautismo. El primer bautismo, 1 de la tarde, 15 minutos en este lugar. Si ustedes voltean para allá, ahí está ya preparado el lugar, ¿verdad? El agua, en una especie de piscinas pequeñas para el bautismo. Amén. Esto también se pone grandioso y por esta ocasión la iglesia va a proveer de hamburguesas, hermanos. Así que no se preocupen, vengan a echar su hamburguesa, toman algo que no vaya nada ahí y aprovechamos y vemos, ¿verdad?, la gloria de Dios cuando alguien se mete y se bautiza. Amén. Es hermoso, hermanos. Yo he estado en varias y creo que ver a alguien bautizarse es algo que le llega a uno en el corazón. Amén. Amén. Porque si ustedes se dan cuenta cuánta gente está allá afuera que en realidad lo necesita y tal vez no tengan esta oportunidad de estar ahí haciéndolo, dando ese paso tan importante, ¿verdad?, que es el bautismo, que significa que borrón y cuenta nueva. Amén. Como ustedes saben también,
El Ministerio de Niños está abierto para todos aquellos que quieran traer a sus niños o que no puedan estar aquí por los niños. El Ministerio de Niños está abierto, es por parte de la iglesia, es de una manera muy segura, en cualquier, donde usted lo quiera ver, es muy seguro, en especial en estos momentos. Amén. El próximo sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde, en este lugar, en esta casa, tenemos la reunión de varones también. Para todos esos varones que no han venido, y también, hermanos, nosotros como varones podemos invitar. A mí a veces se me hace más fácil como varones invitar a un amigo, ¿verdad? Decir, vente, vamos, te invito, vamos a una plática, una charla, lo que ustedes quieran. Pero esas reuniones podemos aprovechar y traer a alguien, en especial a alguien, ¿verdad? Que no está en los caminos del Señor. Amén. Amén. A veces no necesariamente no tiene que conocer al Señor, a veces conoce uno al Señor y de repente como que lo dejan por allá abandonado, ¿verdad? Hay que regresar a esos caminos. Y uno se da cuenta platicando con la gente, ¿verdad? Ok, vente, te invito, vamos. Próximo sábado 26 de septiembre, 6 de la tarde en este lugar. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, acompáñenme a hacer una oración para continuar con nuestro servicio. Sin antes recordarles, hermanos, que también pasen la voz. Todo esto que estamos haciendo aquí se está grabando y lo estamos compartiendo por medio de YouTube en el canal que se llama Pastor Samuel Alvarado. Amén. Compártalo, llévenlo a aquellos. Yo les aseguro, hermanos, que la palabra le va a llegar a quien Dios quiera que le llegue. Amén. Amén. Ustedes olvídense, porque si nosotros nos vamos con lo que dice la gente, ustedes olvídense de lo que dice la gente. Lo que importa es a quién le va a hablar el Señor. Amén. Porque usted le puede decir, ay, el que habló el servicio no me gusta porque bla, bla, bla. No. O el que dio a los anuncios me cae gordo, pues tampoco. Amén. Es lo que el Señor nos va a decir y nos va a llevar a cada uno de nosotros, no importa por qué medio, ya sea por este medio o aquí presentes. Amén. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos. Inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más en este lugar abierto, Señor, porque nos diste la oportunidad de venir a adorarte, Señor, a glorificarte, y porque nos da la oportunidad, Señor, de venir ante ti humildes, pidiéndote perdón, Señor, por todas las fallas, por todo aquello que hacemos, Señor, y que no te agrada, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos, Señor. Pero también, Señor, pedimos, Señor, de tu misericordia, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a combatir esos ataques del enemigo, Señor. Porque el enemigo, Señor, no descansa, Señor, y quiere aprovechar cualquier debilidad de nosotros, pero tú estás primero, Señor. Ponemos nuestras vidas ante ti, Señor, y ponemos, Señor, la mirada a ti, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres esa luz, Señor, que nos ilumina cuando sentimos que la oscuridad nos embarga, Señor. Que tú eres, Señor, la esperanza, Señor, que necesitamos cuando nos sentimos solos, Señor. Que tú eres, Señor, esa persona, Señor, que nos va a dar un milagro, Señor, de sanación, Señor. Ya sea en nuestros cuerpos físicos, Señor, donde tú sabes y conoces a cada uno de nosotros, Señor. Desde la punta de los pies, Señor, como tu palabra lo dice, hasta cada uno de nuestros cabellos, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros porque tú nos has creado, Señor. Y para ti no hay imposible, Señor. Si alguien, Señor, ante ti se inclina y te pide un milagro, Señor, en esta ocasión, Señor, te pedimos, Señor, que lo hagas para tu gloria y tu honra, Señor. Si alguien, Señor, está dolido, Señor, pidiéndote también, Señor, escucha cada una de estas oraciones, Señor. Te pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios, Señor, de poder. Porque sabemos que tú eres el Dios, Señor, que nos ha amado tanto, Señor, y que nos ama tanto, Señor. Que por medio de tu Hijo Jesucristo también nos da la esperanza, Señor. Te estás, Señor, en tu gloria. Ponemos este tiempo, Señor, sin antes, Señor, ponerte también ante ti, Señor, al pastor, Señor. Para que seas tú, Señor, ministrándolo, Señor, para que seas tú, Señor, llevándolo en este camino tan difícil, Señor. Pero sobre todo, Señor, para que tú hables, Señor, a través de él. Y nos traigas tu palabra, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, para que sea todo, Señor, hecho a tu agrado, Señor. Y te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén.
todo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin que yo fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Que están aquí o aquellos que nos están viendo por este medio social, saludos en el Señor y bendiciones, esperando que se encuentren bien y ojalá que un día nos podamos conocer o nos podamos ver, si es posible, si estamos cercas, y si no, creo que nos veremos allá arriba y nos conoceremos allá con el Señor, ¿verdad? Amén. Amados de Dios, ¿alguien necesita una Biblia? Levante su mano, de los que estamos aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Nos decía el hermano, por mientras llegamos ahí, nos decía el hermano Juan que tenemos el bautismo y se nos va a dar hamburguesas, parece que aguas, pero nosotros tenemos que traer los demás condimentos, ¿no? Lo que va dentro de aquella hamburguesa. Si es que si gusta, si no se ha bautizado, quiere bautizarse, hágamelo saber. Y si no, si quiere traerse su silla y su sombrilla, y podemos sentarnos ahí a disfrutar lo que el Señor está haciendo en la vida de otras personas. Es una oportunidad de ver otros hermanos hacer este testimonio de fe, donde ya han creído, han aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero hacen una expresión externa de lo que ya ha sucedido internamente, y es decir, han recibido ya el Espíritu Santo y ahora quieren, como obediencia a Dios, porque Él ordenó esto, que nos bautizáramos con agua, simbolizando de que el hombre antiguo es sumergido y un nuevo hombre emerge como una nueva creación en Cristo Jesús. Así es que es un buen tiempo de compartir, de poder expresar nuestra fe públicamente a otros familiares, amigos o inclusive hermanos en la fe. Amados de Dios, vamos a empezar en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer 7 versículos y oramos. Pero me voy a esperar un poquitito por el sonido de esta ambulancia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios. Y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pausemos ahí. Vamos a orar una vez más. Padre, una vez más, Señor, al inclinar nuestros rostros ante ti, lo hacemos en alabanza, Señor, en respeto, en honor a ti, en agradecimiento, Padre, por todo lo bueno que eres con nosotros, tu gran amor y misericordia, Señor. El simple hecho de poder estar aquí, Señor, ante tu presencia, nos contamos privilegiados. Padre, en esta mañana, enseguida de haber alabado tu nombre, pedimos que tú nos dirijas en este resto del servicio, en esta porción de la lectura de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento y nos dé guía. Padre, reconocemos de antemano que hemos pecado y que somos pecadores y que nos encontramos delante de un Dios justo y un Dios santo, y pedimos perdón y pedimos por la limpieza, Señor, tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos todo. Amén. Amén. Hace poquito más de 2000 años que en una colina muy solitaria del Calvario, el Hijo de Dios fue colgado en una cruz, muriendo ahí lentamente. Y esto era para proporcionar una respuesta por el pecado del mundo, es decir, la única alternativa que hay para pagar por el pecado del mundo. En ese día, Jesucristo cambió para siempre no solo la historia de este mundo, sino el futuro de este mundo. La cruz y la resurrección son los puntos que defienden el cristianismo. Sin ellos, sin la cruz y la resurrección, no habría la religión cristiana. Y esta cruz y esta resurrección de Jesucristo hace el cristianismo que sea único entre las naciones del mundo. La iglesia es única en el mundo mientras presentamos las buenas noticias del Evangelio de Dios. Y esas buenas noticias es que Dios nos ama y quiere una relación con nosotros. Amén. Nos demostró su amor de una manera extravagante al ir a la cruz. Ninguna otra religión enseña que un Dios que murió por su pueblo. Esto hace el cristianismo que sea único. Ninguna otra religión tampoco enseña que Dios ha preparado un hogar para nosotros donde también Él vivirá. No servimos a un Dios que está lejos. Servimos a un Dios que quiere una relación con su pueblo y que quiere vivir con su pueblo. El cristianismo es el único entre las otras religiones del mundo. Y estamos en el mundo de Dios como la única palabra verdadera que nos puede conducir
a un conocimiento de nuestro Salvador, un conocimiento salvador que lo encontramos en Jesucristo como Señor y Salvador hoy en día. Hay muchas religiones y creencias en nuestro mundo. Y lo que el mundo necesita, creo que es una iglesia perteniente y consistente y verdadera. El mundo quiere saber lo que creemos y luego quiere saber que caminamos consistentemente con nuestra creencia. La iglesia ha llegado el momento que se apoye en sus principios. Y aquí, en nuestro pasaje de hoy, Pablo exhorta a un hermano menor de nombre Timoteo. Parece que el apóstol Pablo nos revela que tenía todo lo que se necesita para enfrentar a la vida, ya sea a la vida o a la muerte. Aquí en esta carta el apóstol Pablo aboga o pide o hace esto aboga el apóstol Pablo por la perseverancia como la principal cualidad de un predicador del evangelio al escribir a Timoteo. Como un buen soldado de Jesucristo debe de ser puro, noble y estar dispuesto a asumir su parte de sufrimiento. Sentado en aquella oscura mazmorra de Roma, se dice que había solo un agujero en el techo de aquella celda para dar luz. Y esperando la ejecución, que de acuerdo a la historia, o más bien dicho, a las tradiciones, esperando una ejecución por decapitación, iba a ser decapitado. El ahora anciano y agotado de su larga y ardua carrera por Dios, escribe un llamamiento final para aferrarse firmemente a la verdad y vida, a la verdad y a la vida que este hombre le había enseñado a Timoteo. Cuenta la tradición que se encontraba en una celda esperando su ejecución, es lo que estamos hablando, cuando escribe estas notas el apóstol Pablo. Y como hice hincapié anteriormente, la idea principal es de animar a perseverar en los caminos del Señor. Y hice esa introducción de nuestro Señor Jesucristo, que es único. No hay nadie más como Él. Pablo lo mostró en su vida y llegaba al final de su vida. Y empieza ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando él vino a los pies del Señor,
después de su conversión, todo lo que hizo era seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su propia vida. Amados de Dios, yo sé que vivimos ahora tiempos difíciles. El hecho de que estemos aquí afuera con este distanciamiento social y usando máscaras nos da a entender los difíciles tiempos que estamos viviendo. He oído de familias cercanas que han pasado tiempos muy difíciles. He oído también de algunos de ustedes que han perdido a seres queridos por estas enfermedades que están pasando. Pero permítame decirle que no nos pasa nada más que lo que Dios sabe ya de antemano. Amén. ¿Se le ha ocurrido a usted quizás que Dios ya sabe todo lo que va a pasar de antemano? Él lo sabe todo antes que suceda y lo permite muchas veces por nuestro bien y para la gloria de Él. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Y continúa en ese versículo 1, solo leí una porción, pero dice todo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la promesa? Ahí está, ¿verdad? La promesa de Jesús es la vida. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que lo hace único. Esto que he estado hablando de su cruz y su resurrección, las promesas que Él nos da. El Señor Jesucristo ofrece vida. Y es por su gracia, es decir, por su perdón inmerecido y justificación, misericordia, por la liberación del pecado y la muerte que nosotros merecemos, y nos da paz. Amén. Es lo que ofrece el Señor Jesucristo. Amén. Vida, vida eterna. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, muy familiar para nosotros. A mí me gusta mencionar mucho este versículo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Estaba hablando con Tomás, porque Tomás le preguntó: Señor, no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber? Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Wow. Quiero decirles hoy, amados de Dios, que si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, y si usted se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió en la cruz en su lugar por violar la ley, y cree que Él fue sepultado
y resucitado al tercer día, la palabra de Dios nos dice que puede ser salvo. Una persona no puede crecer o alimentar su fe si no tiene fe en Jesucristo. En Primera de Juan, que es no es el Evangelio de Juan, es una de las epístolas. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sabe qué? Un comentarista dice que aquí, que lo que el apóstol Pablo hablaba en estas líneas, quería que aquel hijo en la fe viviera continuamente en la misericordia de Dios. De esa bendición inefable de la liberación de la miseria que es el pecado. También quería que Timoteo tuviera paz. Pablo quería que Timoteo tuviera paz en su mente y en su corazón. Amados de Dios, yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestras mentes y en nuestros corazones en estos tiempos difíciles. Él quiere que tengamos esa tranquilidad interior que solo lo produce la gracia y la misericordia de Dios. Pablo quería que este joven, imagínese usted en una celda escribiendo estas notas para este amado hijo en la fe. Yo me imagino que en momentos así a lo mejor yo hubiera estado pidiendo por mí, pensando en mí. No, pero no el apóstol Pablo. Quería que Timoteo tuviera lo mejor que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, ofrece a los pecadores redimidos. Gracia para cubrir el pecado y misericordia para vencer esa miseria, y paz también para dominar la vida. Y continuaba ahí en el versículo 3, dice en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, que acabo de explicar. Pero ahí en el versículo 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Wow. Para el apóstol Pablo, Timoteo era valioso como hijo en la fe, pero no solo eso, sino compañero, como socio en el ministerio. Amén. Nos podemos dar cuenta de todo esto por las oraciones del apóstol Pablo por Timoteo. Y el apóstol Pablo habla con autoridad, o le habló con autoridad a Timoteo, y algo que podemos tomar aquí para nosotros. Qué importante tener amigos o hermanos que oren por nosotros. Amén. ¿Verdad? Podemos tener muchos amigos o conocidos, pero ¿cuántos oran por nosotros? Que les interese tanto así.
amados de Dios, quiero que sepa que los amigos más valiosos para usted y para mí son los hermanos piadosos, los hermanos en la fe, aquella que ora por nosotros y que nosotros oramos por ellos. Pablo y Timoteo tenían esa relación y nos muestra la importancia de tener esta cercanía como hermanos en Cristo Jesús, que podamos orar unos por otros. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana. Las personas que usted considera como sus amigos, ¿lo ayudan o lo obstaculizan en su servicio al Señor? Si son como un obstáculo entre usted y el Señor, permítame decirle que quizás necesita nuevos amigos. Amén. Uno alimenta su fe con el tipo de amigos que tiene. Así es. O lo suben o lo bajan. Pablo y Timoteo tenían eso. Oraban unos por otros. Amén. Amado de Dios, si usted tiene hermanos o amigos piadosos, ellos le van a ayudar a ser una mejor persona, aún más en su camino en el Señor. Pero si usted tiene amigos que son mundanos y carnales, usted sabe lo que lo lleva a uno, lo arrastra. Proverbios capítulo 12, versículo 26 dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. De nuevo en el versículo 4, aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 4, voy a leerlo todo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Cuando yo leí este versículo me quedé pensando, interesante. No le había puesto mucha atención, creo que lo he leído anteriormente. Y me hace pensar que como el apóstol Pablo estaba en aquel calabozo escribiéndole esta carta, y Timoteo sabía por seguro, pero no sabemos, la escritura no nos dice exactamente cuándo fue que Timoteo lloró, pero uno puede quizás pensar en algunas cosas. Sí. Quizás el apóstol Pablo podría estar refiriéndose a la última vez que Timoteo miró al apóstol Pablo y sabía y lloró. O quizás fue poco después de la primera carta a Pablo a Timoteo, justo antes de su regreso de su viaje a Roma. Timoteo probablemente era también como los creyentes en Efeso cuando Pablo se fue. Y ellos lo amaban al apóstol Pablo, los hermanos en la fe, y odiaban verlo partir. Hubo una ocasión en especial que relata el libro de los Hechos y nos habla del apóstol Pablo en los Hechos capítulo 20, el versículo 36 dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
En el versículo 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándosele al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, no verán más mi rostro. Y le acompañaron al barco. Él se estaba despidiendo. Él sabía que iba a Roma. Y su final estaba cerca. Y compartía con aquellos hermanos y oraron, ¿verdad? Y es algo quizás un poco triste, ¿verdad? Ver eso. Cuando vemos un ser querido partir, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando todavía con él y sabemos que no lo vamos a volver a ver. Y esto pasaba en esta iglesia, ¿verdad? Que amaban tanto al apóstol Pablo que lloraron y lo besaron, ya lo abrazaron. Y me hace pensar que quizás algo así sucedía cuando el apóstol Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas, ¿verdad? Ahí en el versículo 4, deseando verte. Dice, yo quisiera verte cuando me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Por supuesto que no se llena de gozo por sus lágrimas, pero volverlo a ver para llenarse de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. No es Loida, ¿verdad? Es Loida, creo que sí se pronuncia. Pero decía que el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es bueno alimentar nuestra fe con amigos y hermanos piadosos que lo animan a uno a caminar con el Señor, a seguir adelante. Pero también es bueno tener esto en la familia. Ahí nos dice en ese versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela y la madre de Timoteo. Estas dos mujeres, fueron una gran influencia en su vida, en la vida de Timoteo. Y uno dice, ¿por qué? Pues obviamente porque adoraban y servían al Señor y trajeron a Timoteo en los caminos del Señor. Tenían una fe, estas dos mujeres, que era evidente que estaba a la vista de Timoteo. Amén. No sabemos mucho sobre el padre de Timoteo, sabemos que era griego y su madre y su abuela judías, pero quizás a este punto su padre ya hubiera muerto, o quizás no era creyente, no lo sabemos, pero sabemos que estas dos mujeres fueron una gran guía para Timoteo. Sabemos que Eunice y Loida adoraban al Señor, servían a Dios, y Timoteo fue testigo de todo esto. La importancia
de la familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que miren que adoramos al Señor. Amén. Es un gran testimonio, es una gran oportunidad que Dios nos da. En el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 6 al 8, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esos son mandamientos de Dios al pueblo judío, que habrían de decirle a sus hijos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ay, nuestros hijos necesitan vernos adorar e invocar a Dios. Amén. En estos tiempos difíciles, una de las cosas que pudiéramos hacer es tener nuestro culto familiar, si es posible, con nuestra familia, nuestros hijos. Volviendo a 2 de Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta idea de la imposición de las manos quizás se refiere al día en que fue llamado al ministerio. Pero de cualquier manera, Pablo tuvo también un gran impacto en la vida de Timoteo. Y lo consideraba como un colaborador de Pablo. Decía que era un hijo en la fe. Por lo que yo he leído, Pablo no fue casado. No he visto ningún lugar donde diga que tuviera hijos, la sangre, de carne, pero tenía hijos espirituales. Y este hombre, Timoteo, era muy querido para él. Pero nosotros que tenemos hijos o nietos o otros familiares, ¿qué legado podemos dejar para nuestros hijos? Cuando nosotros invocamos al Señor y cuando lo adoramos en tiempos difíciles como ahora, de pandemias, de enfermedades, de crisis, de calamidades. Cuando nosotros invocamos al Señor, así es como alimentamos nuestra fe y la fe de la familia, al dejarles ver que usted invoca a Dios y usted adora a Dios. Quizás podríamos organizar y planear el tiempo para oración y la lectura de la palabra con nuestra familia. Deje usted que sus hijos, sus nietos o sus familiares lean la palabra de Dios, siendo usted las manos, la boca y los pies de Dios para ellos. Aquí
El apóstol Pablo se dirige a Timoteo no solo como un hijo en la fe, sino como un predicador del evangelio llamado por Dios. Tienes un llamado, Timoteo. Al igual que el apóstol Pablo, él reconocía el llamado de Dios. Cada hombre y cada mujer reconoce su llamado de Dios en Cristo Jesús. Por último leeré el versículo 7 y primeramente Dios continuaremos la siguiente semana con el resto de este capítulo. Interesante, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado espíritu de cobardía, a un espíritu de miedo. Leí de alguien que comenta sobre esto, que la palabra que se usa aquí para cobardía no es de miedos, que en griego viene siendo algo así como phobos, que viene de ahí. Obviamente para nosotros en español se deriva la palabra fobia, sino que el uso de la palabra aquí en griego, que usa otra palabra que es, si lo puedo leer bien, deilía. Esa palabra aquí se refiere a un temor, a un miedo tímido. No que tiene fobia, no que es un gran cobarde, sino que es tímido. No es que es un cobarde y vergonzoso, amados de Dios. Quiero pausar aquí y hacer un comentario sobre esto. El Señor no es responsable de nuestra cobardía, nuestra falta de confianza o nuestra vergüenza de Él. El comentarista dice que si eres cobarde con tu fe, no es por Dios. Debido a que Dios nos ha dado todo, debemos seguirlo con fe. La pregunta es aquí, ¿qué nos ha dado Dios? Y Pablo lo dice aquí en 2 de Timoteo 1:7. Poder nos ha dado Dios, amor y dominio propio, disciplina. Cuando nuestra fe es inestable, es porque nos estamos enfocando en nosotros mismos en lugar del Señor. Amén. Y lo digo esto por los tiempos que estamos pasando, de las enfermedades, de las crisis, de las calamidades. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, de los versículos 18 al 20, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Nos ha dado amor, poder y dominio propio, dice en el versículo 7. El amor de que habla aquí no es un amor fileo, sino agape. Es el tipo de amor de Dios que nos ha dado. Nos ha dado ahí, dice ahí en el versículo 7, poder, amor y dominio propio. Una mente sana. Nos da la idea de una mente segura y sana. Pero también nos lleva a la idea, si le podemos añadir un poquito más, de una mente autocontrolada. Y disciplinada. Nos ha dado una mente con las prioridades adecuadas. Amados de Dios, es posible que en este momento esté pasando un momento oscuro. No solo en nuestras vidas, en nuestro país, sino para el mundo entero. Mantengámonos cerca de Jesús. Independientemente de lo que piense sobre lo que está sucediendo, independientemente de quién tiene la culpa, Dios ha permitido esto de acuerdo a su voluntad. El camino del Hijo es vida en Jesucristo. El valor de nuestros amigos es valioso para nosotros. Nuestra familia también. A medida que nosotros podamos, hagamos el ministerio que Dios nos ha encomendado. Amén. Nosotros podemos ser las manos, podemos ser los pies y la boca del Señor en este momento oscuro y difícil en el que estamos pasando con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Y sabe que podemos hacer esto porque el testigo del Espíritu en nuestras vidas, si usted tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu es amor, poder y disciplina. En este tiempos difíciles, amados de Dios, necesitamos alimentar nuestra fe, no nuestros temores. Amén. Amén. Y es lo que hacemos muchas veces. En vez de oímos cosas y pensamos, oh no, y esto y lo otro, y qué voy a hacer, no. He oído de gente que cae en momentos difíciles en su vida. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero yo quiero animarlos
a que seamos esos pies, esas manos, esas bocas que animen a esta gente en estos tiempos difíciles. En otras palabras, acérquese al Señor, aliméntese de Él, confíe en Él y déjelo a Él, que Él lo use a usted, en su familia, en sus amigos, donde quiera que esté pasando. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice así: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Dijo Pablo en otra ocasión. Señor, yo sé que tú estás en control de mi vida. Nada puede pasar sin que tú lo permitas. Me imagino el apóstol Pablo hablando de esto. Él sabía. Por eso les decía que al principio él estaba listo para vivir o para morir. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Y habla de una manera que anima a Timoteo, a este hombre joven y como podemos ver, tímido, y mire, muchos de nosotros podemos hacer así. Pero la palabra de Dios es la que nos da fuerza y nos da fortaleza y nos anima. Esfuérzate y sé valiente. Yo tenía un perro que era muy miedoso. Yo les he contado esta historia quizás en el pasado. Y él dormía dentro de la casa. Y un día, una noche que había una conmoción afuera y el perro ladraba y empezó a ladrar y me despertó a medianoche y yo abrí la puerta de atrás de la casa, decimos el patio nosotros en español. Y quería yo echar al perro que saliera. Y el perro se ponía detrás de mí. Y yo me ponía detrás del perro. Y él se ponía detrás de mí. Finalmente los dos salimos. A veces tenemos temor. Pero sabemos que tenemos que hacer las cosas. ¿Verdad? En el caso de nosotros, en las cosas espirituales, sí habrá temor a tiempos, pero sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Amén. Y que nos protege y que nunca nos va a dejar solos. Él nos llevará hasta el fin. Amén. ¿Verdad? Si ese era mi día o la de mi perro, no sé. Pero podemos alentarnos con eso, que Dios tiene control de mi vida. Él sabe de antemano lo que va a suceder. Y decía ahí a los judíos: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué dice esas cosas Dios? Porque sabe cómo somos. Y nos está animando y nos está hablando. No tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. En otras palabras, voy a ponerlo en español más diferente. Él no te dejará ni te desamparará, dijo a los judíos. Esfuérzate. Ya para terminar, ya por último, en
en estos tiempos difíciles que vivimos, que Dios nos ha llamado a servirlo a Él, a ser su boca, sus pies y sus manos. Como dijo Timoteo, Dios está contigo. Este Dios de amor, de poder y de disciplina, es decir, de dominio propio. Voy a cerrar con un par de versículos. Salmo 66, 3. Y lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera 1960 dice así: el día que temo, yo en ti confío. Amén. El Salmo 56, 3, Reina Valera 1960, quiero decir. El día que temo, yo en ti confío. Y en la Reina Valera actualizada dice así: el día que tengo temor, yo en ti confío. Wow. Si pudiera decirle, amados de Dios, para resumir el mensaje, examinémonos a nosotros mismos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo lo trajo el Señor en su pasado? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba en ese tiempo? El Señor lo trajo. Y ahora le dice: acuérdate, ¿para dónde vas? En aquellos ciertos que no sabíamos para dónde íbamos. Decían allá en mi pueblo, caminábamos como burros sin mecate. Pero ahora tenemos una dirección. Sabemos a dónde vamos. Amén. Regocíjese en el Señor y en sus promesas. Todo, al final, va a estar bien. Porque el Señor tiene control. Amén. Por último, no se dé por vencido. Él ha ganado la batalla. La victoria es nuestra. Es nuestra la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Él nos llevará. Él dijo a sus discípulos antes de ascender: he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y recuerde que en estos tiempos difíciles, Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Confíe en Él. Nunca se dé por vencido. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, de poder recibir de tu Espíritu Santo, Señor, estas líneas de tu siervo Pablo, y Señor, de poder entender un poquito más, Señor, de la confianza que podemos tener en ti, nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que en estos tiempos duros y difíciles, cada uno de nosotros echemos mano a tu palabra y a tus promesas. Y Señor, y que nos demos cuenta que podemos regocijarnos, porque tú estás en control. Amén. Y Señor, y así nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. No les terminé mi historia con mi perrito. Pero cuando salí, pude ver lo que sucedía en el patio. Todo lo que era lo que conocemos aquí como un paso. ¿Cómo se decimos en español? Un tlacuache que andaba arriba del cerro. Muchas veces nuestros temores no son como lo que nos imaginamos. No se dé por vencido que el Señor está con usted y lo bendecirá. Amén.